Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar cómo hacer un poco de cabello, algunos dientes, bocas, etcétera, a partir de un mismo modelado. En el curso vimos que algunos elementos eran a partir de diferentes objetos intersectados uno sobre otro. En este caso vamos a ver un poco cómo trabajar los objetos o los modelados a partir de una sola forma. Entonces preguntaban en el foro que cómo hacía el cabello los creadores de Superfiction. Entonces vamos a explicar un poquito la metodología, que es un tanto sencilla. Entonces nada más es saber qué tenemos que seleccionar. Entonces vamos a empezar retomando y recordando un poco la parte de cómo empezar a modelar desde cero. Entonces en este caso yo voy a utilizar una esfera. Esta esfera la voy a utilizar en hexaedro, recordando que el hexaedro es un cubo esferizado que utilizaremos con 9 segmentos y haremos editable. Metemos un Subdivision Surface y ya tenemos lista nuestra superficie. Pasamos a nuestro modo de caras y tenemos ya aquí una base para poder modelar un rostro. Entonces ya nos marca aquí algunas características donde podemos sacar una oreja, una nariz, una boca, etc. Entonces rápidamente voy a modificar algunos elementos que nos van a permitir ir modelando una cabeza e ir explicando ciertos elementos que nos van a ayudar a crear la boca, la barba, el cabello, etc. Entonces en este caso voy a empezar con esta forma. Entonces, tomando en cuenta que aquí tengo estas líneas, por la manera en que está configurado el cubo como hexaedro, como tal que es un hexaedro pero está esferizado, al momento de meterle el Hypernode, estas líneas tienden a dar una curvatura. Si se dan cuenta, si selecciono el ciclo en esta parte, tiende a ser una óndula. Entonces vamos a alinear esto recordando que nos vamos a Mesh, Commands y Set Point Value. Si tienen en versión española es asignar valor al punto, y en este caso queremos que todos los puntos estén alineados sobre la misma distancia de Y. Entonces en este caso en mis opciones le voy a poner que en Y esté al centro y le voy a poner aplicar, y luego paso al siguiente. Si se dan cuenta, ya alineó todos los puntos a la misma altura sobre Y. Repito el paso, Set Point Value, aplicar. Entonces ya tenemos un poquito más definidas las líneas. Por ejemplo, vamos a suponer que esto sea un torso y queremos poner un cinturón, entonces el cinturón ya saldría más recto y no tendría como esa especie de óndula. Claro que si quisieran hacer algún estómago o si es un personaje que tiene un volumen exagerado, pues podemos hacerle una enorme panza y ocupar esas óndulas a favor. Entonces ya tomando en cuenta que tenemos aquí parte de la cabeza, podemos utilizar esto como un cuello muy grueso o sacar el cuello de esta parte. Entonces nos vamos a enfocar a sacar primero nuestra oreja. Entonces aquí voy a utilizar una extrusión interior para hacerla más pequeña, luego un extrude, una extrusión normal. Recuerden que para extruir no es necesario tocar el objeto, porque si hacemos esto solo estamos moviendo la cara. En este caso tengo que hacer clic sostenido afuera, derecha, dar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ya tenemos aquí esta parte que podemos utilizar como oreja. Entonces nada más tenemos que pasarnos a modo línea y corregir algunos elementos. Y ahorita tenemos un número de segmentos limitado, pero poco a poco vamos a ir asignando más segmentos y poder dar más detalle a cada elemento. Entonces vean, ya tenemos ahí como el indicio de nuestra oreja. Podemos modificarlo, podemos bajarlo un poco, etcétera. Por ejemplo, si quiero bajar toda la oreja, me paso a modo caras y selecciono todo el ciclo que lo afecta. Entonces vean, aquí podemos cambiar rápidamente la proporción de la cara del personaje, si queremos que sea más alargado, más ancho, etcétera. Entonces lo voy a bajar ligeramente por ahí y tal vez lo voy a hacer un poquito más delgado, por ahí más o menos. Si se dan cuenta, tiende a hacerse cúbico por lo mismo, pues tenemos un cubo como base, entonces tiende a recuperar su forma. Ahora para la parte de la nariz podemos igual utilizar un extrude inner
más pequeño y luego un extrude. Y aquí en este caso, si nos quedó muy pequeña la nariz, la podemos hacer más grande con Loop Selection. Podemos crecer un poco esta parte y darle cierto acabado más aplanado, más en punta. Por ejemplo, en este caso, si queremos que sea más en punta, pues hacemos pequeña la cara frontal. Ya tenemos ahí un indicio de nariz. Voy a hacerlo un poco más grande para que... Ahí está. Entonces vean, simplemente es mover las mallas, ir aproximándolas. Por ejemplo, si queremos que sea un poco más abajo, podemos girar un poquito esta parte y tal vez movemos la línea de abajo y la subimos. Recuerden que con la tecla W vamos a modificar la parte de nuestro sistema de coordenadas en esta parte. Entonces, si damos W, se va a guiar a partir de la posición que tiene la línea respecto a su ángulo. Si le damos de nuevo, el icono nos indica que lo estamos haciendo respecto al espacio. Entonces está alineando nuestro anchor point respecto al espacio. Nos indica aquí un mundito, regresamos respecto al objeto. Entonces eso va a depender de cómo queramos manejarlo. Y podemos ir moviendo más elementos de la nariz para llegar a la forma que queremos. Y realmente es como lo más básico. Ahorita ya tenemos esta parte donde yo puedo ya tener una idea de lo que estoy modelando, o una idea muy general. Por ejemplo, en este caso yo quiero sacar un cuello, hago una extrusión aquí y ya tenemos esta parte. Puede ser más grande respecto a la proporción que quieran. Entonces seleccionamos también la parte de arriba y podemos ensanchar más este cuello. Por ejemplo, esta línea puede bajar ligeramente para marcar el mentón. Entonces vean, a partir de eso, de una forma muy básica, ya tenemos la estructura general de la cabeza. Ahora, yo siempre hago una copia de los objetos que voy creando, ya sea al mismo lugar o la pongo abajo por cualquier cosa, porque ahorita tenemos muy pocos segmentos, ¿no? Tenemos realmente como elementos por cara 9, y bueno, más los que hicimos interiores que se suman, pero en realidad tenemos 9 por cada lado del cubo, del hexaedro. Y pues siempre es bueno tener una copia, porque ahorita lo que haremos es, a partir del Subdivision Surface, vamos a expandir la apariencia o hacer editable a partir de un nivel de subdivisiones. Entonces, ¿qué hace esto? Si se dan cuenta, tenemos aquí nuestro objeto. Este es el objeto que realmente existe, que está modelado, y la cantidad de polígonos originales. Entonces recordamos que los verdes le prestan a los azules características de los que carecen. En este caso, la esfera tiene pocos segmentos, entonces el Subdivision Surface le está dando más segmentos, ¿no? Por eso se llama Subdivision Surface, o antes se llamaba HyperNorb. Entonces le da más NURBs de los que tiene. Entonces va por niveles. Por cada nivel que tiene le va a asignar 4 por cara. Entonces en este caso, en esta cara, si yo le activo, me va a poner 4. Si yo le pongo 2 segmentos acá, me va a poner 4 en los nuevos que se generaron. Entonces se van generando más polígonos. Aquí la idea es ir yendo poco a poco para ir teniendo más elementos. Por ejemplo, en este caso yo lo tengo uno en editor y uno en render. Siempre hay que tener la misma cantidad, porque si yo dejo 2 en render y hago editable, me va a hacer editable el más alto que tengo aquí. Entonces es importante manejarlo en 1 para que se subdivida nada más 4 veces. Hago editable mi Subdivision Surface con la tecla C o con el icono superior izquierdo, y vean, ya tengo ahora más segmentos. Si se dan cuenta, es poligonal. Entonces lo que hizo el verde, bueno, esta es mi copia, es el ejemplo, es el que está aquí abajo, es el que está en esta parte. Entonces lo que hizo el verde, dijo, bueno, yo te estaba prestando como tu padre, a ti hijo, los segmentos que necesitas virtualmente, como en Photoshop cuando utilizamos una sombra que podemos modificar después. En el momento que rasterizamos en Photoshop, y en este caso en Cinema que hacemos editable, el papá le asigna
para siempre los nuevos atributos que tiene. Entonces, si yo te estaba dando una subdivisión por 4 por cada cara que tú tenías, entonces ahora te los voy a dar para siempre. Entonces automáticamente ya este es un polígono o una forma que ya está definida mediante nuevos segmentos. Entonces nuevamente tenemos que meter un nuevo subdivision surface y si se dan cuenta le está asignando otra vez más elementos. Entonces vean, en este caso como ya tenemos más elementos, podemos detallar más cosas. Por ejemplo, puedo ya irme a la parte de la oreja y moverla hacia atrás ciertos elementos para poderle dar cierta profundidad a la oreja. Bien, puedo aplanar una parte, puedo mover ciertos elementos, ciertos puntos, por ejemplo estas dos líneas, si las muevo hacia atrás o las movemos hacia adelante, entonces dependiendo qué acabado quieren, en este caso convendría más mover las de abajo. Vean aquí por ejemplo tenemos el punto y vamos modificando esta parte, sumimos esta parte también y lo movemos. Entonces a partir de esto solo hay que tener cuidado de que no se afile la malla, porque si se afila ya se genera ahí una superficie extraña. Entonces podemos corregirlo de una manera rápida y aquí evitar esta parte. Entonces vamos a sacarlo un poco, moverlo. La idea es ir moviendo las mallas, ir entendiendo cómo un punto jala a otro y se va modificando. Vean, podemos ir dando diferentes acabados a las orejas. Voy a sacarlo un poquito. Por ejemplo aquí hacerla un poco más hacia arriba o más hacia abajo, dependiendo cómo, ¿no?, más pronunciada. Entonces a partir de esto vamos generando diferentes elementos que nos van dando más detalles. Por eso les recomiendo ir subdividiendo poco a poco, porque cuando tenemos muchos segmentos ya no podemos, llega un momento donde se complica mucho el poder modificar elementos. Y por ejemplo la parte de la boca, en este caso todos los objetos que estamos haciendo, elementos, están saliendo de la misma figura. En este caso voy a utilizar una extrusión interior. En este caso mi boca quedó muy abajo, entonces tal vez voy a ocupar mejor esta sección. Lo que haré es bajar un poquito estos puntos para poder definir un poco más la boca. Nada más hay que tener cuidado con que no jale demasiado y destruya la estructura, porque si se dan cuenta, vean, llega un punto donde este elemento ya jala de más y ya no conviene utilizarlo. Entonces en este caso vamos a dar extrude inners y luego vamos a dar extrude. En este caso va a ser hacia adentro y vamos a empezar a tener ya una nueva superficie o una nueva profundidad para poder modificar ciertos puntos. Por ejemplo en este caso por default nos dio una expresión como de queja o no muy agradable, entonces podemos ir moviendo ciertos puntos, incluso podemos bajar un poquito la expresión. Ven, agarrando los puntos que afectan, estos ligeramente hacia abajo, tal vez estos los abrimos un poco y esto nos va a dar esa expresión. A partir de la boca tal vez sacamos un poquito esta parte. Son estos dos puntos, este no. Y ya tenemos ahí marcada la parte de la cara. Entonces aquí solamente estamos trabajando una mitad de la cabeza. Entonces vamos a segmentar la mitad, vamos a cortar la parte que no necesitamos. En este caso vamos a la vista derecha y vamos a eliminar la mitad. Entonces recuerden que con selección rectangular
tenemos una opción por default que dice seleccionar solo elementos visibles. En este caso la desactivamos y cortaremos la mitad, exactamente hasta ahí. Lo que yo hago es seleccionar el borde y moverlo un poquito a la izquierda para poder coser y no modificar el tamaño, porque si yo muevo mi objeto para acá y al momento de hacer la simetría mi objeto va a quedar más ancho de lo que es. Entonces aplico simetría, voy a meter solamente la simetría del objeto sin el hypernorm. Entonces en este caso la simetría a veces queda en el mismo lugar dependiendo del punto en el que estamos trabajando. Entonces en este caso yo empecé a trabajar sobre Z, entonces hacia atrás, entonces lo hice al revés, porque a veces pues por default no nos damos cuenta sobre cuál estamos trabajando y simplemente entendemos que el Y está arriba, pero X y Z al momento de girar ligeramente, pues a veces pasa que trabajamos sobre Z, pero no importa, simplemente hay que voltear aquí en la parte de la simetría, en la parte de objeto, vamos a ver el plano de reflejo y lo cambiamos nada más. Esperen ahí está, plano de reflejo. Y pues, entonces recordemos que metimos el objeto sin el subdivision surface. En este caso se llama así porque así es el atributo que tenía el padre, pero vamos a poner cabeza. Entonces entra solo, porque si yo meto un objeto con subdivision surface y hago editable la simetría, automáticamente se hace editable el que está abajo. Entonces el padre le asignaría a sus hijos o a su hijo más segmentos, entonces esto sería un caos. Miren, el ejemplo sería, si yo tuviera este así y hago esto editable, vean todos los segmentos que creo. ¿Por qué? Porque automáticamente el padre le asignó esos elementos. Entonces hay que tener cuidado en esta parte y solamente dejar la cabeza sin subdivision surface. Hacemos editable la simetría, sacamos de aquí, de esta parte, la cabeza, eliminamos este que es un nulo que ya no sirve. Y la cabeza ya es un solo elemento. Ahora solo hay que coserlo. Ya tenemos seleccionado, aquí ya podemos meter un subdivision surface porque ya es un solo elemento. Entonces tenemos seleccionados los bordes y nos vamos a mesh, herramientas crear o create tools y le vamos a dar la parte de stitch, puntada y cosido, y apretando command si es Mac y control si es PC, clic sostenido y movemos hacia la izquierda y ya tenemos esta parte unida, ya tenemos el objeto con nuestra cabeza con la misma oreja, entonces solo tenemos que trabajar de un lado. Entonces aquí en este caso pues vamos a utilizar ojos por separado, en este caso van a ser esferas. Yo siempre procuro que aunque sea una esfera simple, siempre lo manejemos orientado hacia un ángulo de 90 para entender que esta sería la pupila. ¿Por qué? Porque al momento de, por ejemplo, si queremos hacer más aplastado ese ojo, entonces al hacer editable esto se escala de esta manera, de una manera uniforme y respetando la parte de la pupila. Entonces es una manera más sencilla de ordenar los elementos. Entonces voy a acomodar el ojo en la parte que necesito. Por ejemplo ahí, y voy a girarlo un poco para que se acomode respecto al ángulo que tiene la superficie. Vean, ahí está. Y aquí hay que hacer otra simetría. Metemos el objeto a la simetría y cambiamos el plano de reflejo nada más sobre X e Y. Y vean, ya tenemos ahí la parte de la cabeza. Entonces lo que preguntaban sobre el tipo de cabello que manejan ellos, entonces realmente no es muy complejo. Lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar nuestro objeto, vamos a seleccionar la parte de cabello que queremos, por ejemplo, ¿no? Como lo ejemplifica los personajes que estamos checando, tienen una barba, entonces vamos a suponer que queremos todo esto como barba. Y como si se dan cuenta, lo manejan en una sola pieza. Y vean aquí, todo esto está en una sola pieza. Entonces estamos aquí seleccionando
los elementos que queremos. Hay que checar nada más que sean los mismos. Por ejemplo, ¿no? Parte del cabello. Esta parte es como si estuviera vendado de la cabeza. Y seleccionar, por ejemplo, tal vez es hasta aquí. Y es toda esta parte, ¿no? Tal vez es hasta acá abajo. Toda esta parte la seleccionamos. Vean, ya marcamos aquí esto, entonces tal vez esto puede seguir corrido. O si dejar tal vez un espacio, ¿no? Por ejemplo, este espacio, dejarlo. Y sería este. Aquí nos falta uno. Tal vez dejarlo hasta esta parte. Aquí nos falta... Ok, ya vi que falta aquí. Ahí está. Entonces ya tenemos marcada la parte de la barba y el cabello. Entonces hay que estar seguros de que estamos seleccionando todos los elementos que necesitamos. Y ahora voy a hacer una copia. Estoy copiando estos segmentos, aunque aparentemente estoy copiando solamente lo seleccionado. Al momento de pegar va a ser una copia de todo el objeto. Entonces ya tengo definido que voy a seleccionar. Entonces yo no quiero lo que está en gris, solo lo que está en amarillo. Entonces me voy a ir a Select, me voy a invertir y voy a eliminar la parte que no quiero. Y solamente voy a dejar las partes que necesito. Y voy a volver a meter un Subdivision Surface. Entonces si nos vamos a puntos, nos vamos a dar cuenta que aunque eliminamos las líneas y las caras anteriores, todavía tenemos los puntos. ¿Por qué? Porque solamente seleccionamos caras, entonces se eliminan las caras y obviamente las líneas porque forman eso, pero los puntos se quedan ahí. Entonces es importante tener un orden y eliminarlos porque a veces nos causan conflicto el tener muchos puntos que no estamos ocupando, que están al aire. Vean, son todos estos puntos. Si le doy seleccionar todo, vean, hay elementos que ya solamente están flotando. Entonces lo que tengo que hacer es clic derecho o me voy a la opción